Santo, santo, santo. Bueno, gloria al Señor, amén. Dios les bendiga a mis hermanos amados. Me siento contento de estar aquí con ustedes. Bienvenidos al tiempo de la palabra, amén. Quiero que incline su rostro un momento, hermano. Vamos a orar. Amén. ¿Quién cree que el Señor está en medio de este lugar? Amén. Amén. Bueno. A veces hay que, hermano, coger un taladro y taladrar el cielo, amén, para que las cosas vengan. Y a veces, hermano, solemos echarle la culpa a las cosas que pasan. Está duro, pero muchas veces Dios permite eso, o Dios es el que hace eso para que nosotros hagamos un esfuerzo, amén. No nos conformemos, hermano, con que entonces cantamos y oramos y salimos del paso con el culto. No, la palabra de Dios dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. No los que tienen fusiles ni los que tienen armas nucleares, no. Nosotros somos los violentos, amén. Los que nos esforzamos hasta alcanzar la gloria de Dios, amén. Que es taladrar, martillar hasta que viene, amén. Y Dios nos da herramientas, amén, como las lenguas, por ejemplo. Es una herramienta poderosa. ¿Quién dice amén? ¿Cree usted eso o no, hermano? Gloria a Dios, amén. Vamos a inclinar el próximo momento, vamos a orar, a poner todo esto en manos del Señor, amén. Bueno, Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, agradecidos por este nuevo día, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rey de la Gloria, nosotros nos doblegamos delante de tu presencia, Señor. Señor maravilloso, contentos, alegres de que tú estás con nosotros, Señor. Señor, tu palabra dice, Rey amado, que el que edifica sin ti la casa, en vano la edifica, Señor maravilloso. Tu palabra también dice, Rey de la Gloria, que fuera de ti nada podemos hacer. Es en vano lo que hagamos. Si no estás con nosotros, Señor, todo lo que hagamos es en vano. Si tu complacencia, si tu delicia no está contigo, Señor, no producimos eso en ti, lo que hagamos será en vano, Señor maravilloso. Y tu palabra también dice, Rey de la Gloria, que el profeta, tu siervo Moisés, Señor, decía que no se movería, que el tabernáculo no se movería si tu presencia no se mueve, Señor. Señor, gracias por enseñarnos esta lección. Y nosotros una vez más valoramos, Señor, con profundidad, con intensidad, tu presencia, Señor. La necesidad de tu gracia y de tu favor con nosotros, Señor. Y te damos gracias por esto, en el nombre de Jesucristo. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú seas el que nos hable, Señor amado. Para que tú seas el que nos dirijas. Para que grabes tu palabra en nuestros corazones, Señor. Y allí, Señor amado, el fruto, Señor, que tú tienes, que tú deseas, Señor, se produzca en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Espíritu Santo, llénanos, imprégnanos, inúndanos, sumérgenos en tu presencia. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos todo error y confusión, toda falsa doctrina, profecía, apostasía, la atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y la echamos al abismo por el poder que hay en ti. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, yo le voy a pedir el favor, hermano amado, que se ponga en pie y vaya y salude a un hermano, a uno o a dos. Amén. Y a Miguel Ángel y saluda a la mamá. Hola, hermano. Hola, hermano Martín. Bueno, vamos a la palabra del Señor, amén. Dos hermanos. Póngase cómodo, hermano.
Póngase cómodo, hermano, amén. Bueno. Bueno, hermano amado, tome su Biblia y busque uno de los últimos libros de la Biblia. Primera carta del apóstol Pedro, amén. Primera carta del apóstol Pedro. Allí al final de la Biblia está casi. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Capítulo 4 de primera carta de Pedro. Amén. Dice amén. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, y vamos a leer el versículo 5 para iniciar, amén, para arrancar, para carburar un poquito. Bueno, dice, escuche esto. Versículo 5 dice, ellos darán cuenta a quien ha sido preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, amén. Vuelvo y leo, ellos darán cuenta a quien ha sido preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, amén. Bueno, ponga atención, hermano, a esto. Cuando uno estudia una carrera como el derecho, por ejemplo, a uno le enseñan, el derecho es la capacidad de poner en ejercicio la ley, amén. La capacidad de contender con la ley, eso es el derecho, amén. Tenemos la ley y los abogados son capacitados para, con la ley en mano, pugnar, contender por la ley y el cumplimiento de la ley, amén. Somos preparados para eso. Pero como todo en la vida arranca desde lo general hasta lo específico. Un médico, por ejemplo, un neurocirujano, que es una de las ramas más complejas de la medicina, de una enorme responsabilidad, ¿sí? Porque un neurocirujano tiene que moverse en lo milimétrico. Cuando un neurocirujano interviene un cerebro o una columna vertebral, un milímetro puede ser el resultado puede ser o muy bueno o terrible, ¿sí? Pero para llegar allá la persona tiene que capacitarse, ¿cierto? Pasar por un colegio, una universidad, ser destacado, posgrados, ¿sí? Como mínimo posgrado en cirujano, neurología y después volverse neurocirujano. Aquí la palabra nos está hablando acerca de alguien que ha sido preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y así es el nombre de la predicación. Preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. ¿Quién será ese preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? Jesucristo, ¿cierto? Él es el preparado para eso. Él primero oficia de abogado, amén. Amén o no, de defensor. La palabra de Dios dice y nos enseña que si hemos pecado, abogado tenemos, ¿cierto? Sí. Entonces cuando una persona comete un delito, una de las cosas que le dicen es o está acusado de un delito o está imputado por un delito. El Estado le dice, ¿puede pagar un abogado? ¿Sí? Entonces usted ve por allá a los delincuentes o a los procesados buscando los mejores abogados. Si usted tiene plata, paga el mejor abogado, ¿cierto? La persona que le pueda llevar al mejor destino su proceso. Pero cuando no hay plata, el Estado le dice a uno, si no tiene un abogado o no tiene cómo pagarlo, el abogado le va a asignar, el Estado le va a asignar un abogado, ¿cierto? De
defensores de oficio, defensores públicos, ¿sí? Y la persona quiere un abogado. Entonces, espiritualmente, hermano, la palabra nos enseña que si hemos pecado, abogado tenemos. Aquí surge un problema, hermano. Y es que uno de los discursos más recurrentes de las personas es: yo no he hecho nada malo. ¿Cierto? Claro, la gran dificultad del hombre es lograr separar lo espiritual y eterno de lo terrenal y temporal, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, y es una trampa en la que cae la iglesia. Entonces, por ejemplo, respecto a los LGBTI, ¿en qué cae la iglesia, por ejemplo? La iglesia cae en la trampa de chocar con ellos para de una u otra forma excluirlos de algo. Aprenda algo hoy. Usted tiene que separar sus discursos. Dígale que está al lado, separe sus discursos. Amén. Y analícelo desde lo básico. Pregunta: en un país como Colombia o Canadá, ¿un LGBTI tiene derecho a una casa o no? Y a agua potable, y a salud, y a caminar por la calle, y a andar en carro, y a estudiar. ¿Nosotros vamos a excluirlos de eso? No, porque nosotros nos rigen unas leyes terrenales. En el caso de nosotros, Colombia, una constitución. ¿Por qué la iglesia se empecina, o parte de la iglesia se empecina en excluirlos o combatir, afrontar una lucha para que sean excluidos socialmente? Ese es un discurso, ¿cierto? Pero cuando pasamos al plano espiritual, donde nos gobierna la palabra de Dios, ¿podemos decir que un LGBTI puede entrar al cielo sin arrepentirse? No puede entrar. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia, hermano? La iglesia se enfoca en ciertos pecados, ¿no? Entonces, eso es grave, ¿no? Eso es grave. ¿Sí? Eso es grave. Pero ¿y el adulterio? ¿Y la fornicación? ¿Y la mentira? ¿Y la envidia? ¿Y los celos? ¿Y la ira? Hay una famosa predicación del pastor Antonio donde él hablaba de eso. La iglesia se escandaliza por los delitos sexuales. Entonces usted ve, por ejemplo, los pastores enfocados en la pornografía, en la fornicación, en el adulterio, en el homosexualismo, lo cual está mal, ¿cierto? Está mal, claro que está mal. Pero, ¿y la ira? Es un pecado tan normalizado en la iglesia. ¿Por qué no somos tan empáticos con eso? O con la murmuración. ¿Sí me entiende? Esas son las cosas en las que a veces la iglesia cae. Y lo digo, hablo de la iglesia porque nosotros somos la iglesia. Y los primeros que tenemos que ser examinados somos nosotros, amén. Porque la predicación, ¿cómo se llama? Que Jesucristo está preparado, es el preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, Jesús va a juzgar la iglesia y el mundo. Va a tomarse su tiempo porque además ocurrirá en la eternidad, donde Él se sentará ya no como abogado, sino como juez, para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que va a tener tanto peso Él, que cuando aparezca el juicio para su pueblo, ya haciendo las funciones de juez, tendrá a su mano los argumentos que Él mismo como abogado aplicó. O sea, será de tanto conocimiento el proceso para el juez,
que él mismo ya había fungido como abogado. Entonces, ¿quién mejor para conocer si ese que está sentado allí entrará a la vida eterna o no? Amén. ¿Amén o no? ¿Están entendiendo? ¿Quién va a conocer mejor la situación del que está siendo juzgado si no el mismo Jesucristo? Amén. Y yo me ponía a meditar en esta mañana cuando estaba orando la pastora. Le decía yo al Señor: Señor, ¿cómo puedo uno engañarte a ti, Señor? Si tú conoces el corazón y la profundidad del corazón. Usted puede pelar el diente, o yo puedo pelar el diente y aparentar ser formal, y aparentar ser educado, cariñoso, empático, pero en el corazón es donde Dios está viendo la realidad. De si yo estoy pensando, ese hermano me cae gordo. Usted le pega la muela, usted le sonríe, hasta lo abraza, pero de pronto en el corazón está diciendo: me cae gordo ese hermano, me cae gordo ese pastor, me cae gordo ese siervo. ¿Sí? El hombre que está viendo el abrazo, la sonrisa, el modal, pero Dios está viendo el corazón. Ayer yo veía, yo no suelo ver TikTok porque me parece un desperdicio de tiempo, pero pasando así videitos me pareció uno donde aparecía una muchacha actuando de una forma y de repente como que se desdoblaba, así era como un desdoblamiento, y la muchacha empezaba a hacer muerta aquí la cosa. Entonces uno decía, eso le pasa a mucha gente. Está por un lado haciendo una cosa pero en su corazón está interpretando algo completamente diferente a la apariencia. Por eso la palabra de Dios dice: Él no hace acepción de personas. Una de las características que usted ve en la cárcel, hermano, cuando usted habla con la gente, es que todos son inocentes, o la mayoría son inocentes. No, yo no hice eso, o la culpa fue de otro, o me engañaron, o me pusieron una trampa. Alguien que me odia me puso una trampa. Estoy acá. No puedo negar que en este país, como Colombia, donde reina la impunidad y la injusticia, no faltará la persona que está en la cárcel sin haber hecho lo que dicen que hizo. No, eso no, le aseguro que muchos inocentes están en la cárcel. Pero en términos generales, el que va a la cárcel es porque algo malo hizo, porque había sido un tropiezo para la sociedad. Amén. Entonces, estamos hablando de alguien que está preparado. El apóstol Pedro nos está diciendo: está preparado. Ya alguien está preparado, está listo. Tiene todos los pergaminos. El apóstol Juan estaba allí viendo la revelación del Apocalipsis, viendo un sello escrito por dentro y por fuera, con 7 sellos. Y sabía el apóstol Juan que ese rollo, ese pergamino, era la ejecución, la consumación de la justicia de Dios, y que era algo que tenía que ser abierto. Y el apóstol Juan se sintió triste, dijo: ¿quién es digno? ¿Dónde está el que va a hacer que esos sellos se rompan? Se puso triste porque no había por todos lados. Y llegó un ángel a consolarlo y le dijo: tranquilo, dijo, no te preocupes, no te aflijas, porque el león de la tribu de Judá es el digno de desatar esos sellos. Ahora, en ese contexto, hermano, estamos hablando de cosas que el apóstol Juan quiere que pasen, quiere que ocurran, porque sabe que son necesarias, porque es el desencadenamiento de la justicia de Dios, de los juicios de Dios, que comienzan en la tierra y culminan en un acto jurídico en el reino espiritual, en el reino de los cielos. Amén. Entonces es algo que tiene que pasar, que tiene que ocurrir.
Y también en medio de la alabanza, de la adoración, yo meditaba o el Señor traía a mi corazón algo muy lindo. Entonces yo estaba ahí orando en lenguas y yo no sé, Dios me ponía como en el sitio de un intercesor en Ucrania. Y yo me empecé a ver como mono, como un ucraniano, como una persona de allá. También orando en lenguas, yo no sé si al mismo tiempo que yo, pero son experiencias que Dios pone en uno. Y yo veía alrededor que caían bombas, misiles, bombas, como lo que está pasando allá. Y que ese intercesor no perdía la compostura, hermano. Y eso era lo que más me sorprendía. No lo perturbaba. Su espíritu no se perturbaba por lo que estaba pasando. Para que eso pase, la persona que está orando en ese momento debe tener una absoluta sincronización con Dios, alineamiento con Dios. De otra forma, el pánico, el miedo, el caos, el tormento, la desesperación le ganarían. ¿Sí? Le ganarían. Entonces, una de las cosas, y ya lo miraremos, hay unas personas que siempre se opondrán a la predicación de la palabra y a la vida cristiana. Uno de los argumentos de la gente es: si Dios existe y es tan bueno como dicen, ¿por qué hay guerras? Y la gente olvida o ignora o se hace loco para comprender que Dios le dio al hombre una capacidad de decisión. Y ninguna capacidad de decisión sería capacidad de decisión si no se pudiera decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces, por un lado, unos dicen que el hombre le era imposible decidir lo malo. Sobre todo hablando de Adán. Le era imposible decidir lo malo. Dios fue el que le colocó una cáscara a Adán para que resbalara y tropezara. Dios terrible. Y en contraposición, hermano, hay gente que dice que el hombre, en el punto en el que se encuentra, le es imposible decidir lo bueno. Ni lo uno ni lo otro, hermano. ¿Dios le dio la capacidad de decidir lo malo? Sí. Y la muestra está en que un día decidió lo malo. No, comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no fue una pésima decisión. ¿Usted qué dice? ¿Cierto que sí? Claro que sí. Y hoy en día, al hombre natural, le pregunto, ¿le es imposible que el hombre natural haga lo bueno? No le es imposible, porque vemos personas que no tienen a Cristo y hacen cosas buenas. ¿Cierto que sí? Hacen cosas buenas. Y hay otras personas que les es más difícil hacer lo malo. Pero la cuestión aquí, hermano, es que sin Cristo y sin la fe en Cristo es imposible entrar al reino de los cielos. Porque una de las cosas que el Señor hace es justificarnos. Nos ha dado la gracia, la fe, para creer en el Señor Jesucristo y ser justificados en su sacrificio y en su sangre. Amén. Es lo único que borra nuestro prontuario. Porque así haya gente que pueda decidir cosas buenas, también deciden muchas cosas malas. Entonces la justicia del hombre es insuficiente. ¿Me entienden? No es posible entrar por la justicia humana al cielo. No aplica para entrar al cielo que el que peca y reza empata. Porque el que peca y reza empata es un corazón que le fascina el pecado. ¿Correcto?
La palabra nos enseña, escuche esto, que el que ama a Dios no peca. Amén. Que el que ama a Dios, su vida será dirigida a decidir solo lo bueno. Y si bien es un proceso, un día tendremos que llegar a un estado en donde todo lo que hagamos debe ser agradable a Dios. Amén. Ese es el objetivo que nosotros necesitamos. Y debe ser así, hermano, porque necesitamos estar preparados para ese juicio. Así como Jesucristo es el preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, y el único digno de desatar los sellos del Apocalipsis, quiere decir esto que nosotros también, por ende, necesitamos prepararnos para ese juicio. Amén. Prepararnos de la mejor manera. Amén. Y usted sabe, y yo sé, que el tiempo es un mal aliado. Como en la universidad. El profesor decía: muchachos, vayan repasando, que tenemos parcial tal fecha. Váyanse preparando, que tenemos sustentación tal fecha. Váyanse preparando porque hay examen final. Recuerden, el examen final vale el 40%. O sea, usted se jugaba en muchas ocasiones casi la mitad de la nota en el examen final. Usted puede haber sido un enorme estudiante en el primer 60%, pero si fallaba en el final, podía estar perdiendo la materia. Entonces el profesor anunciaba con tiempo para que a partir de ese momento comenzara uno a ¿qué? El buen estudiante, ¿qué hacía? Vamos a empezar a repasar. Ahora, el buen estudiante ya tenía un terreno ganado. ¿Cuál era? Asistencia a la clase, poner atención en la clase, buenos apuntes, buenos quizzes, buenos parciales. Ya tenía un terreno ganado, ¿cierto? Y además de eso, desde que el profesor anunciaba el examen, comenzaba ¿a qué? A estudiar. Pero el mal estudiante comenzaba a tener el tiempo en contra. Y comenzaba a tenerlo en contra porque lo utilizaba mal. Eso falta todavía 3 semanas. Faltan todavía 2 semanas. Eso falta 1 semana. Faltan 6 días. Faltan 5 días. ¿Y qué terminaba haciendo el mal estudiante? La última noche. En la última noche se trasnochaba, tratando de salvar lo prácticamente insalvable, ¿no? Qué problema, ¿no? Y así pasa en la vida académica, en la vida profesional. Allá en la empresa, el informe hay que tenerlo listo cuando, tal fecha. ¿Qué hace el buen trabajador? Comienza a sacar el lápiz, la calculadora, a sacar el computador y empezar a trabajar en el informe, ¿cierto? ¿Y el vago qué hace? 2 cosas: entregar un pésimo informe o pegarse de otro para que otro sea el que lo haga. Y la gente se la pasa por la vida tomando atajos y diciendo: me salvé de esta, me salvé de esta, me salvé de esta otra. Como estamos hablando de impunidad, ¿usted cuántos delincuentes creen que están hoy diciendo: me burlé de la justicia? Están fugados, escapados, o es otro el que está pagando la condena. Muchos, ¿cierto? Y creen que la vida van a poder seguir haciendo lo mismo, y creen que del juicio de Dios se van a poder librar. Y yo me pregunto, ¿será que uno podrá llegar allá delante de Dios y burlarse de Dios? No. ¿Será que qué cara le ponemos al Señor? ¿Con qué cara nos vamos a aparecer allá? ¿Con qué cara?
¿Cara de bueno? ¿Cara de corderito de regañado? ¿Cara de ángel? ¿Qué cara vamos a poner? Ahora, cuando uno, hermano, se ha preparado para ese momento, el temor no va a dejar de tenerlo, ¿me entienden? Pero, escuche esto, el mismo estado de salvación que Dios pone en uno, es el que se encarga de decirle a uno que uno es salvo, amén. El que duda de su salvación, le tengo noticias, posiblemente no sea salvo. La salvación le dice a uno que uno la tiene allí. Hay algo que se llama el gozo de la salvación, y es una capacidad sobrenatural y espiritual que Dios le da a uno para uno examinar y decir: soy salvo, estoy en estado de salvación. Pero aún ahí hay que entender, hermano, que los juicios tienen asignaciones. El tribunal de Cristo, ¿han escuchado eso? Está en Corintios. El tribunal de Cristo dice que allí los cristianos seremos juzgados por nuestras obras buenas y malas. O sea, estamos hablando de aquellos que sin haber perdido la salvación serán juzgados y serán galardonados dependiendo de las obras buenas y malas que se han hecho dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, escucha esto. Claro, porque alguno dirá: ¿cómo así? ¿Los cristianos seguirán haciendo cosas malas? Y yo quiero aquí resaltar algo. La Biblia aborda un tema que sería bueno poderlo estudiar un día de estos o predicar acerca de eso. Creo que ya se ha hecho, pero podemos volverlo a hacer. Acerca de los pecados de muerte. Que el apóstol Pablo incluso dice que la gente que ha caído en pecado de muerte, por esa gente ni se debe orar. Eso lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué es un pecado de muerte? La rebelión. ¿Usted sabía? La rebelión contra las autoridades espirituales es un pecado de muerte. ¿Quién dice amén? Así está la palabra. La rebelión contra los papás es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. ¿Qué es la rebelión contra los papás? Que mi papá pase a ser mi papá, a ser mi peor enemigo. Cuidado con eso. Pecado de muerte: el homicidio, el adulterio, es un pecado de muerte. Hay que tener cuidado. Hay cosas que bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas en el cuerpo de Cristo. Cuando la palabra habla de las obras buenas y malas, está hablando de las cosas esencialmente del carácter, hermano. Cuando el cristiano se ha juzgado por las cosas malas, estamos hablando de cosas del carácter. Por ejemplo, un día me puse mal genio. ¿Esto es bueno delante de Dios? No. ¿Dios lo va a notar? Sí. ¿Va a quedar ahí presente en el día del juicio? Sí. Sí. Y toda aquella cosa en la que yo haya podido incurrir mala, pero que no haya puesto en peligro mi salvación, Dios la va a notar. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. ¿Airarse es bueno? No. Dice que sí. Allá dice que no. ¿Dios lo considera malo? Sí. Por eso hablo del carácter. De salirse uno como del formato de Jesús. Eso es malo. Pero Dios lo convoca a uno a que eso no lo lleve a uno a pecar, a tropezar y mucho menos a caer de la salvación. Amén. Cuidado, dice el Señor. Pero quiero que miremos, hermano, lo que el propio apóstol Pedro nos dice en el capítulo 4, hermano.
Una de las versiones dice administrando la gracia de Dios, ¿cierto? Otra versión dice, en el título dice, la vida según la voluntad de Dios. Lo que quiere decir, hermano, que administrar la gracia de Dios es andar en su voluntad. Amén. Andar en su voluntad. ¿Y qué es andar en la voluntad? Que cada cosa tiene una asignación. Por ejemplo, ¿ese ventilador para qué es? Para ventilar, ¿cierto? Para refrescarnos. ¿Lo puedo coger a patadas? No. ¿Para qué es el carro? Para movilizarnos, ¿cierto? Para ir al supermercado, para viajar, para ir de un lugar a otro, porque necesitamos movilizarnos. ¿Ese carro es para cogerlo de discoteca andante? No, hermano, es lo que algunos hacen, ¿cierto? La parranda andante, la discoteca andante, eso da una asignación equivocada a lo que tiene ya un propósito. Entonces andar en el propósito de Dios es hacer tal cual lo que Dios dice que se haga y utilizar las cosas y los momentos para lo que Dios los ha hecho. ¿Quién dice amén? Amén. Eso es andar en la voluntad del Señor. Eso es administrar la gracia del Señor. Amén. Como el que administra un presupuesto. ¿Cuál es el principal error del que administra un presupuesto? ¿Qué me dice? El peor error del que administra plata y un presupuesto. O sea, correcto, gastarse más de lo que puede gastar. Ese es el error por excelencia del que va a la ruina, del que tiene un hueco financiero, es gastar más de lo que tiene. ¿Correcto? Ahora, administrar la gracia del Señor es manejar las cosas de Dios para lo que son y para lo que Dios ha dispuesto. Amén. Entonces dice el apóstol, dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con la misma actitud. Entonces dígale que está al lado, actitud. Administrar la gracia me habla de una actitud. Lo que quiere decir que la base de la administración de la gracia es el carácter. Dígale que está al lado, carácter. Ahora, ¿qué entendemos nosotros con carácter? Muchas veces no entendemos lo que es carácter, ¿cierto? Entonces decimos que la persona frentera y peleona es de carácter. No, la persona peleona es peleona. Y en vez de decir que tiene carácter, estamos diciendo más bien que le falta carácter. O está la persona timorata. O sea, hay gente que le gusta la confrontación, ¿cierto? Se pelea por todo. ¿Por qué ese tiene más arroz que yo? ¡Ah, qué va! Hay gente que pesa la carne a la hora del almuerzo. Hay gente que pelea hasta con la sombra. No tiene carácter, le falla el carácter. Pero el otro lado es la persona timorata, cobarde, que le tenga todo a cualquier charla y le tenga la confrontación, hermano. Hay momentos, hermano, donde toca confrontar. Amén. No irse a los puños, pero sí toca hablar las cosas para aclararlas, para discernirlas y para corregirlas y para conciliarlas. Amén. Una casa es un escenario perfecto para desarrollar un buen carácter. Amén. Entonces voy a darles una explicación de cómo en los hogares hay una falencia de carácter. Cumpleaños la abuelita, hay almuerzo, torta, fotos. ¿Usted ha visto alguna vez fotos en Facebook o en las redes sociales donde la gente salga, se nota el disgusto de la foto? ¿No es cierto? Todo el mundo sale sonriendo, abrazando a la abuelita, y ella es la razón de mi vida, la luz de mis ojos, la mujer de mi vida. La apariencia, ¿cierto? En lo que generalmente vive el hombre es en la apariencia. Pero cuando usted logra ver el trasfondo de esas fotos, de esa familia, están peleándose como perros y gatos. Unos porque son peleones y otros porque se dejan de los peleones. El carácter, hermano, es el equilibrio de mi carácter.
La actitud es el equilibrio de mi carácter. ¿Quién da ese equilibrio? Cristo. Entonces, cuando el apóstol Pedro está diciendo que teniendo una misma, que nos identifiquemos con el padecimiento de Cristo, teniendo una misma actitud. Una actitud de mansedumbre. Ahora, cuando usted recrea Juan capítulo 6, Juan capítulo 7, Juan capítulo 8, que es una intervención extensa que el Señor tiene con los fariseos. ¿Cómo es la actitud del Señor con los fariseos en ese pasaje? Ven, Caifás, cachetéame, pasa por encima mío, ¿sí? O es la de un señor que le está cantando la tabla a Caifás. ¿No? ¿No le está cantando la tabla a Caifás? ¿No es una cantada de tabla a Caifás ese pasaje del Evangelio? Y a los que están con Caifás, al punto de decirles: a donde yo voy, ustedes no van a ir. Cualquier psicólogo dirá: ay, ahí no hay una persona mansa, hay una persona conflictiva, que de hecho era usted sabía que una de las acusaciones que le lanzaban al Señor era que era una persona problemática, que estaba promoviendo azonadas en Jerusalén. ¿No era de eso? ¿Usted cree que esa fama se la ganó porque sí? No, hermano. Ahora, eso nos debe llevar a pensar que el más manso de todos, en dónde basaba y en dónde centraba su mansedumbre. Su mansedumbre estaba basada con el Padre, amén. Cuando Él va a la cruz del Calvario, el entendido de las naciones, le voy a llamar así, comprendía que si bien eran los romanos, que si bien eran los fariseos los que estaban allí directamente ocasionándole su pasión y muerte, Él sabía y Él entendía que detrás de esas personas el mismo Padre estaba quebrantándolo, amén. El mismo Padre lo estaba triturando. Era el Padre el que lo estaba haciendo. El Padre habilitó a esta serie de bandidos para ejecutar el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero era el Padre fue el que lo quebrantó. El Padre estaba interpretando lo que un día iba a hacer Abraham con Isaac. La diferencia es que Dios, el Señor detuvo a Abraham, pero en el caso del Señor, el Padre mismo trituró al Hijo. ¿Quién dice amén? Descargó su inconformismo, su ira, su justicia sobre aquel que no lo merecía. ¿Correcto? Ahí en esa cruz, ¿quién debía estar? Usted y yo. Pero por amor a nosotros, Él expió nuestras culpas a través de Jesucristo. ¿Amén? Lo trituró, lo sacrificó, su sangre fue derramada, para que habiendo descendido a los abismos y habiendo resucitado, ahora nosotros, los beneficiarios de ese sacrificio, ¿qué hagamos? ¿Qué hacemos? Ahora le sigamos a Él. Ahora le exaltemos a Él, amén. ¿Estamos entendiendo? Y en eso tiene que basarse nuestra vida, amén. En todos los ámbitos de nuestra vida, en eso tiene que basarse. En un recuerdo continuo de que Él murió por nosotros. Y que por tanto
mis sueños ladinos, egoístas, mundanos, libertarios, no pueden ir más. Porque debo vivir para aquel que murió por mí. ¿Quién dice amén? Amén. Y esa tiene que ser la razón de mi vida en todo lo que hago, amén. Y es la mejor forma de yo prepararme para el momento del juicio, amén. La forma correcta es esa, viviendo para Él. Ay, pastor, y entonces mis sueños, y lo que yo quiero, y mi vida, y mi plata, que quiero ser cantante, que quiero ser futbolista, que quiero ser artista, que quiero tener fama, que quiero viajar por el mundo. Hermano, si usted quiere eso, hay uno que se llama el príncipe de este mundo. El mismo que le ofreció los reinos de la tierra al Señor en la tentación del desierto. ¿Será que Satanás ofrece lo que no tiene o ofrece lo que tiene? Para que algo se llame tentación es porque Satanás lo que ofrece lo tiene. Cuando usted está haciendo dieta, hermano, el médico le dijo está muy gordito, tiene las venas tapadas, tiene que hacer ejercicio. Usted pasa por la panadería, la pastelería, y hay 500 cosas que le dicen, ven, cómprame, cómeme. El médico le dice a usted, no puede comer más azúcar ni más grasa. Y usted pasa y está esa torta llena de crema, de chantilly, y esa carne ya adicta al azúcar y a la grasa, le dice, la tentación es algo que está allí, está al alcance. Y esa es la labor permanente de Satanás: tentar y acusar, poner la trampa para después señalar. ¿Usted sabe cómo trabaja la DEA en los Estados Unidos? Pone trampas. Entonces montan, los agentes de la DEA se disfrazan de narcotraficantes. ¿Usted sabía eso? Y montan el negocio y la cosa, y la coca está ahí. Y ellos mismos distribuyen la droga para hacer caer a la persona que quieren meter presa. Y cuando ya la persona está dándole la plata y ellos le están pasando la coca, lo cogen preso por narcotraficante. ¿Sabe que la DEA hace eso? La DEA hace eso. Las agencias de inteligencia hacen eso. El diablo obra igual. Coloca la tentación, dice, mira, esto es lo mejor para ti. Esto es lo que tú necesitas. Relájate, tranquilo, no te va a pasar nada. Dios te va a perdonar. Hasta eso dice el diablo. Dios te perdona, Dios te la pasa. ¿Usted qué cree que le estaba diciendo el tentador al rey David? Mira, ya pasó un mes, ya pasaron 2. Pasó nada. Dios está tranquilo. Dios se ha acordado de todo lo bueno que has hecho y se olvidó del asunto. ¿Usted cree que David lo pensó? ¿Lo creyó? ¿Sí o no? Sí, estaba tranquilo y caminaba por el palacio. Y tenía a Betsabé embarazadita. Ay, mire, está dando pataditas el niño tan lindo. Ese bebé va a ser el rey de Israel. Y justo antes de que esa gestación terminara, el embarazo terminara, ¿quién cree que se apareció en el palacio? Un profeta. ¿Sí sabía eso? Sí. Natán. Y le dijo Natán al rey: Rey, tengo un caso que me tiene indignado, dijo Natán. Cuéntame, profeta, qué es lo que posaba de rey, posaba de juez. Entonces Natán dijo: hay un hombre que tiene una ovejita. La tiene gordita, la tiene bonita, pero es su única ovejita. Y al lado hay otro hombre que tiene ovejas, becerros, bueyes, terneros. Y un día le llegó visita, al rico le llegó visita.
Y en vez de tomar de uno de sus animales disponibles, se cruzó la cerca y tomó la ovejita de su vecino y la preparó para los visitantes. Y se indignó David. Ese hombre que tú me describes merece la muerte, dijo David indignado. Y Natán levantó su mano y señaló y dijo, ese hombre eres tú, David. Para que vea el peso de un profeta. Entonces, ese confort en el que estaba David cesó. Y le dijo además Natán, y el niño que está en el vientre de esa mujer deberá morir, dijo. ¿Y qué hizo David? Se humilló, se postró, ayunó, ¿se arrepintió? Claro que se arrepintió. De ahí viene Salmo 51, de ese arrepentimiento. No es antes, no es David siendo un chiquillo, un adolescente. No, es el David caído, el rey caído, el que escribe ese salmo. Y le dicen un día, rey, el niño ha muerto. No podía Dios, hermano, permitir que esa savia pecadora se transmitiera al nuevo rey. Hay cosas, hermano, que Dios no va a permitir, hermano. Y por eso el juicio comienza por casa. Ahí mismo en ese capítulo lo dice. El Señor le habla a su iglesia y le dice, tienen que prepararse porque yo estoy listo ya para juzgar a los vivos y a los muertos. Prepárese. Dígale que está al lado, prepárese. 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 Dígale que está al lado, así no crea, va a pasar. Dígale. Dígale. Así no crea, va a pasar. O sea, un día nos vamos a sentar, hermano, a rendirle cuentas al Señor. Esperemos, ojalá, que todos los que estemos acá podamos ser considerados ante los vivos. Que si ya hemos muerto, partido de esta tierra, resucitemos para salvación, hermano. Que hagamos parte de la primera resurrección. Dígale, ojalá, al Señor, ojalá hagamos parte de la primera resurrección. Porque la palabra de Dios dice, ay de aquellos que hagan parte de la segunda resurrección. Porque ellos serán juzgados para condenación. ¿Quién dice amén? Entonces, aquí está el apóstol diciendo, hablando acerca de la actitud. Porque dice, sigue diciendo, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Y utiliza la palabra roto. Nosotros utilizamos la palabra rompimiento cuando ¿qué? Esos dos rompieron. ¿Cómo es eso? Separación. Roto es que hay algo que es irreconciliable. ¿No? Ni más. Y generalmente un rompimiento es que la persona no se puede ni ver con la otra. Que si la va pasando por una antes y la ve. Ahora, estamos hablando de un rompimiento con el pecado. O sea que si el pecado viene por esta acera, ¿qué tengo que hacer yo? Si la tentación viene por esta acera, el pecado viene por esta acera, ¿qué tengo que hacer yo? Cruzarme la acera. Pero miren lo que dice acá. Miren, dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios, dígame, porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banqueteos y en abominables idolatrías. Como quien dice, yo creo que fue suficiente, ¿cierto? Como cuando el médico le dijo, casi lo mata la droga, ¿no? Yo creo que ya está bueno, ¿no? Cuando la persona se rehabilita
y sale allá desintoxicado de la clínica, el médico le dirá, no, oiga, ya fue bueno, ¿no? O la persona que fue librada del licor, casi lo mata el licor, el médico le dirá, oiga, ya, no más cervecita, no salga con el cuento de que una para hacer, ¿no? O como cuando uno de los gorditos del doctor ese Nausaradian, ¿cómo es que se llama? Nausaradan, ella le dice, oiga, ya, no, cierre la boca, ya comió, no comió. Entonces, el que logra pasar por el proceso de verdad se mete a no comer lo que comía antes. Pero el que titubea, por ejemplo, anoche viene un gordito que era 6 días como lo que el doctor me dice, pero un día a la semana me compro mis buenas porciones de pizza, de lasaña. Una forma de premiarme, decía el hombre, por lo bien que lo hice los otros 6 días. Póngase a pensar en esto. ¿Qué tal uno decir un día a la semana, me porté bien 6 días con Dios, hoy me voy de micheladas? Oiga, a usted le puede parecer aterrador esto, pero yo conozco personas que van a la iglesia y hacen eso. Sí, claro. Me he portado bien, una al año no hace daño. Si le pasó a Noé dijo, nos salvamos. ¿Usted sabía eso? No, nos salvamos. Tuvo dura la. Mire cómo quedó la tierra. Uy, Dios es bueno con nosotros. Vamos a sembrar un viñedo, dijo Noé. ¿Para qué un viñedo? ¿Para estar comiendo uvas? Hacer vino. La fermentó y celebró la salvación. Tan borracho quedó que quedó desnudo. Pasó el hijo y se burló del papá. ¿Usted sabe qué eso fue lo que pasó? Mire el viejo ese ahí, borracho. Los otros 2 hijos, uy, no, vamos a cubrir a mi papá. El otro se burló, viejo ese, borracho. El mismo que hablaba de ese Dios. Y eso costó que el pecado se transmitió por las generaciones. De Cam se maldijo a su hijo Canaán. Y mire todo lo que pasó. ¿Cuánto le costó al Señor purgar ese pecado? Hasta el día de hoy, ¿no? Porque Israel mató ¿cuánto animal? ¿Millones? ¿Y sirvió? No. Aquí está diciendo especialmente a las abominables idolatrías, dice. Como quien dice, he muerto por la humanidad para que la humanidad con el primer muñeco que se le atraviesa me sea infiel. Eso es como si una esposa encontrara a su esposo con una muñeca inflable dándole besos. ¿Qué pensará una esposa? Está como loco el hombre, ¿no? No es lo que más molesta a una persona, que la infidelidad no es una de las cosas más hirientes y indignantes que puede haber. Entonces póngase a pensar lo que Dios siente con las abominables idolatrías, dice. Y sigue diciendo, a ellos les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso os ultrajan, que es una de las cosas que el mundo hace con el cristiano. Se burla, lo señala, lo persigue, y su principal indignación es que no vivimos a su estilo. Ellos darán cuenta a quien ha sido preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No se podrán librar. Amén. Porque por esto ha sido anunciado el evangelio aún a los muertos, para que sean juzgados en la carne como los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas se ha acercado. Sed pues prudentes y sobrios en la oración. Sobre todo, tener entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todo colóquelo en función de Dios. Amén. Forma de prepararse. Todo colóquelo en función de Dios. Hay diversidad de dones, celestiales, terrenales. Todo colóquelo en función de Dios, para la gloria de Dios. Hay multitud de talentos. Todo colóquelo para la función de Dios. Amén. Esa es la preparación. Amén. Esa es la forma de presentar argumentos, defensa delante del juez. Es como cuando usted hace un balance de lo que de cómo administra su casa. Las cosas, los recursos que hay para la casa son para la casa. Para el mercado, para pagar los servicios, para comprar ropa, para pagar la electricidad, ¿sí? Para pagar el estudio, ¿correcto? Y las cosas que una casa necesita. Ese es el balance que hay que arrojar. Pero ¿cuánta gente tiene la casa desbaratada y en deuda y se la pasa chupando cerveza en la esquina? O gasta la plata en juego. Yo la otra vez hacía un balance con el pastor. Hay personas que no diezman en la iglesia, pero que compran el baloto y el chance. ¿En qué estamos, hermano? Sirviéndole al diablo, con los bienes del diablo, ¿qué más? ¿Ah? Hay personas que no diezman, pero que chupan trago, hermano. ¿Sí me entiende? Lo de la casa es lo de la casa, hermano. Y que hay que arrojar un buen dividendo. Los alcaldes, los gobernadores, el presidente de la república, tiene que ir un día, ¿cierto? Con unas carpetas. ¿A qué? A rendir cuentas. Y básicamente la base de la rendición de cuentas es: usted prometió esto, ¿cuánto de lo que ha prometido ha cumplido? Esa es la rendición de cuentas. Se supone que una persona llega a un alto mando gubernamental por haber traído un plan de gobierno y unas promesas de campaña, ¿cierto? Eso es lo que tiene que hacer. Me prometió que iba a construir un puente, ojalá le quede bien hecho, ¿yo? ¿Cierto que sí? Nosotros lo que hemos prometido, el pacto que hemos hecho con el Señor, tenemos que ir y rendirle cuentas a eso. Ahora, el que no hizo pacto con el Señor, pues Dios lo juzgará por sus malvadas obras, ¿cierto? Pero el que hizo pacto con el Señor tendrá que rendirle cuentas a Dios del pacto que hizo con Dios y de todo lo que en ese pacto fue introducido e involucrado. Dios va a pedir cuentas de los dones. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque está escrito. ¿Dios va a pedir cuenta del llamado? Sí. Si el llamado suyo fue riegue las plantas de afuera de la iglesia, cuando Dios le rinda cuentas a usted, ojalá ese jardín esté bien florecido. Amén, claro. Si Dios le dijo a usted, usted es el que va a lavar los carros de la iglesia, ¿cómo tienen que estar esos carros? Si Dios le dijo a usted que usted iba a hacer la luz en el lugar de trabajo, ¿qué cuentas hay que dar? ¿Fue un buen compañero? ¿Obedeció al jefe? ¿Llegó temprano? ¿La gente conoció de mí en ese lugar? ¿Oró por los enfermos? ¿Oró por los endemoniados? ¿Oró por los necesitados? ¿Predicó el evangelio? Estoy hablando de las cosas más pequeñas.
Y ya usted se va dando cuenta que cada una de ellas tiene una demanda de parte de Dios. El que tiene un talento tiene como mínimo que rendir un talento más. Ahora, imagínese la responsabilidad de un pastor, Misionero, o de un evangelista, o de un apóstol. profeta, no. Que yo te llamé a ser apóstol. ¿Qué hiciste con eso? No, yo me convertí fue en un influencer. Ese fue mi apostolado. ¿Así? Hay por ahí un tipo que es mexicano, no voy a decir el nombre. Es un motivador cristiano. Lo siguen millones de cristianos. Y mundanos también, porque les fascina lo que habla. Es un Buda andante. Pero coja así retacitos de la palabra para hablar como Buda. ¿Usted sabe cuál es, cierto? No, él dice que es cristiano. Y habla en medio de los cristianos como cualquier hermano de esos cristianos. Yo le digo una cosa, uno ve a ese hombre, esa es una persona que Dios llamó a ser un apóstol. Se percibe eso, pero él lo convirtió en eso. En vez de ser un edificador de la iglesia, un soporte de la iglesia, se convirtió en un ente, en un vector de perdición y confusión. Y Dios va a sentarlo a uno ahí. ¿Qué hizo con eso? Yo lo llamé a ser profeta. ¿Qué hizo con eso? Yo lo llamé a ser pastor. Muéstreme su congregación. ¿Dónde cuidó mis ovejas? Él va a mirar el redil. Va a mirar cuántas ovejas hay ahí. Si las cuidó, si las peluqueó, si las despulgó, si las sanó, si las ungió. Y yo le digo una cosa. A mí el Señor me dijo, yo le estaba pidiendo al Señor que me activara un área que está ahí por los temas de pandemia, quedó ahí como en veremos. Y Dios me la mostró anoche. Me dijo, el carro de ese proyecto está varado, me dijo el Señor. Me mostró el carro. Me pasó lo que me pasó con este carro una vez, que fue a echarle y no prendía así. Fui a prenderlo apagado, sin batería. No, mire, batería tenía. Me dijo, no, el problema no es de batería, me dijo el Señor. El problema es de gasolina. Uy, Señor, he dejado de orar por esto, por estar pendiente de otras cosas. Me toca empezar otra vez a orar para que esa gasolina, ese combustible comience otra vez y poner en marcha ese carro, ¿no? Y si uno dice, eso es un sueño loco que yo tuve, No conoce el Señor y no le hace caso uno al Señor, hermano, Dios cuando lo siente uno ahí, una de las cosas que va a decirle a uno, siempre te hablé, siempre me manifesté, siempre me revelé. ¿Qué pasó? Hay gente que dice, a mí Dios nunca me habló. Eso es un argumento del rebelde, hermano, del insensato. Es como el hijo que es mal hijo por ser mal hijo y le echa la culpa ¿a quién? Al papá. Mamá, es que yo quedé traumatizado desde ese almuerzo en donde usted le dio el aguacate más grande a mi hermana y no a mí. No hay gente que anda en eso. Me acuerdo de esa vez que me pegó una palmada en una nalga y no lo he podido superar. Una palma. No, ¿le parece exagerado a usted eso? Yo tengo que escuchar ese tipo de consejerías. ¿Y qué fue lo que dijo su papá? Me pegó una palmada cuando tenía 5 años. Y yo, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo así? Y renunció a todo por eso. Se dejó enredar del diablo por eso. Imagínese, mi hermano. Estamos hablando de lo que tenemos que presentarle al Señor, hermano. ¿Dios a qué nos llamó? Tenemos que tenerlo claro. Si no tenemos claro, hay que preguntarle al Señor. Como mínimo, a pasar por la puerta estrecha nos llamó el Señor. ¿Cierto que sí? Como mínimo hay que tener un carácter como el de Cristo para pasar por esa puerta. De ahí para allá, lo que Dios nos demandó en medio de su proyecto, tenemos que presentarlo de la manera más satisfactoria, mi hermano. Amén. Amén. Hay que prepararse para el juicio. Aquí dice en el versículo 12, me habla de fuego, hermano.
Dice, amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Yo le pregunto, ¿el Señor está con la iglesia de Ucrania? Sí, amén. ¿Y están cayendo las bombas? A la lata. ¿Y qué quiere el diablo que el cristiano piense? Dios se olvidó de mí. Sí. Exacto. Dios nos abandonó. A pesar de que caigan las bombas y los tanques rusos aplasten las ciudades, ¿Dios está con ellos? Sí, hermano. Siempre. Yo le pregunto, ¿Dios estaba con los cristianos de Roma? Sí, sí. Sí. Claro. Aunque fueran despedazados por los... Así es. Por eso dice, vendrá el fuego de la tribulación que hace creer que ha pasado cosa extraña. Mi pastor Antonio lo enseñaba un viernes. Y la palabra lo dice, en el mundo recibiréis aflicción. Pero yo Una promesa del país. Uno se muere en este mundo, se nos mueren familiares, se enferma la gente. Sí, hermano. Porque hay una doctrina por allí que dice que no es que al cristiano nada le pasa. La prosperidad, la prosperidad. Nada le pasa al cristiano. ¿Dónde sale eso, hermano? O a la brujería. ¿Dónde sale eso? Hay aflicción, hermano. Pero Dios hace que sobrepasemos eso, hermano. Amén. Que saltemos esa barda de la tribulación. Porque tenemos una meta, hermano. ¿Que dónde está? En el reino de los cielos. Allá sí le puedo decir que nada malo pasa. Sí, así es. Allá no hay enfermedad, ni uno se muere, ni hay pobreza, ni hay escasez. Ahí está el cumplimiento de su promesa. Mientras tanto, tenemos que solventar este peregrinaje, amén. Y hay tribulación. Y muchas veces, o generalmente, eso Dios lo utiliza para el fortalecimiento de nuestra fe. Amén. Yo le voy a decir una cosa. Todo pinta a que este país va a tener un revolcón social. Sí. Y hay gente por ahí confiada. Que el viejito del ubérrimo es el que va a salvar esto. El viejito del ubérrimo está muy viejito ya. Cansado. Y atacado. Y atacado. Y ya su fuerza no es la misma. Una cosa demasiado. Y los cristianos también pendientes de eso. A ver de pronto cómo el socialismo del siglo XXI va a ser repelido en las urnas. Yo le voy a decir algo, hermano. No lo había pensado, pero en estos días, hermano, me da la sensación de que ese hombre puede ganar en primera vuelta. Sí. Y están disparando a eso. Y si no gana, va a haber igual revolcón social. Peor que el que ha habido en estos 4 años. Sí, está comprometido. Porque tiene una fuerza social más grande. Sí, sí, sí. Dispuesta a desbaratar esta vaina, hermano. Sí. Entonces ponga atención en esto, hermano. Yo no le estoy, mire, se ve que lo estoy contando, ya está afligido y no ha pasado. Ya se afligió. No, hermano. Pero escuche esto. Claro que hay que orar. Pero lo más importante es entender que Dios está con nosotros, hermanos. Si le voy a decir esto. Si pierde la conmoción social, va a ser terrible. Grande, va a ser un 50. Y si gana, pues, también van a querer acabar con este país. O sea, no ganamos por ninguna parte, ¿me entienden? Si usted está confiando en eso, me está diciendo ya, ¿de qué estará hablando el pastor Mauricio? Problemas acá que tenemos aquí, elecciones, cosas que no pasan allá en London, ¿sí? Aunque ese país está tomado por el progresismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sí me entiende? Entonces, hermano, dejemos de distraernos con eso, hermano. Que no tomas de uno por ahí distraído con eso. No se me distraiga más. De mi parte, yo voy a poner a que ese carro empiece a arrancar otra vez. Un carrito que tengo para una misión, una de las misiones que Dios me dio a mí. Tengo que ponerlo a marchar, hermano. ¿Qué tal yo preocupado? Ay, Dios mío, voy a convencer a los vecinos de que todos menos ese. No, hermano, no voy a hacer eso. Yo iré allá y libraré mi conciencia electoral allá en el cubículo. Aunque uno dice, uy, a veces mi socio del abstencionismo me atrae a veces. A veces mi socio el voto es blanco y mi socio del abstencionismo me dice, ven a mí. ¿Sí me entiende? Entonces, pero yo quiero, hermano, que usted entienda que nuestra función es prepararnos para esto, hermano.
Allá está. ¿Usted cómo cree que está la iglesia en Ucrania? Está viendo las bombas caer. Allá no están viendo una primera línea incendiando buses de Transmilenio. Este país se acabó. No. Misiles. Ahí están viendo misiles. Cayendo en zonas residenciales. Destruyendo ciudades. Niños muertos. ¿Y en la iglesia está en medio de todo eso? Sí. Y aún los que salen corriendo, ¿usted cree que tan sabroso es llegar uno con lo que medio recogió para llegar a Polonia? Que salir uno sin nada, está bien. Y sentir uno que si la guerra se empeora, ni en Polonia está uno seguro. Una mano a la... Como los judíos, salimos de Alemania. ¿Usted cree que eso es garantía para ellos? Estamos acá en Hungría, ¿no? Estamos acá en Bulgaria, ¿no? Los nazis se expandieron por toda Europa, ¿no? O en Rusia. Y se metieron hasta Rusia ya. ¿Sí me entiende? Pero si estamos con el Señor, hermano, la palabra nos dice que aunque estemos en el valle de las sombras de la muerte, no temamos, hermano. Entonces, pongamos la perspectiva donde es y preparémonos para esto. Y ejercitémonos en el amor. Amén. Si la situación se pone dura, tenemos que ayudarnos entre nosotros o no. Ay, no, que allá mi hermana mira a ver cómo se defiende. No, hermano, ¿cómo así? Que mi hermana Mario Paula mira a ver cómo coge un machete y hace, mira cómo. No, hermano. Mira a la hermana a Mónica cómo corre. Hermano, no podemos andar en eso. Tenemos que unirnos para ayudarnos y enfocarnos. Predicar, dar testimonio, estar llenos de la unción del Señor, amén. Prepararnos para su regreso. Amén. Que le digo una cosa. Para cuando Él venga y se desate el sexto sello, Él extraerá a la iglesia preparada. Pero a partir de ahí, no va a quedar muñeco con cabeza puesta, hermano, en la tierra. Sea republicano, demócrata, de la tercera vía, del primer mundo, del segundo mundo, de los países no alineados, hermano. No va a quedar muñeco sin cabeza en esta tierra, hermano. Y eso está pronto a venir. Y los sellos ahí se están fracturando. El león de la tribu de Judá, el juez preparado está, él es el que rompe esos sellos. Rompió el primero, rompió el segundo, rompió el tercero, parece que está rompiendo el cuarto. Da la impresión. La China volvió y recluyó a 50 millones de personas. Otra vez aislamiento, hermano. Y yo le digo una cosa. Un aislamiento mundial ya el mundo no lo va a aceptar. Sobre todo Occidente, eso no se lo va a aguantar. Ni 4, ni 5, ni 6, ni 7 dosis de vacunas, eso ya va a ser inaguantable. Yo personalmente ya digo, uy, no, ya con 3, yo digo, ya, déjenme tranquilo, hermano. El mundo está entrando en una conmoción, y eso que no ha venido el golpe económico del que habla el cuarto sello. Un golpe a la economía mundial, hermano, que va a mandar gente a la calle. El que no pueda pagar su casa le va a tocarse para la calle. Está pasando ya. En las calles de Los Ángeles, hermano. Cientos y miles de cambuches en la calle. En San Francisco, en Seattle, Washington está pasando. Yo no sé si en Canadá ya está viendo eso. Los sin hogar. En Estados Unidos muchísimo. Pero a Canadá va a llegar eso. Aquí no, allá va a llegar. Y se lo digo, a mí Dios me lo mostró. Pero ¿cómo vamos a tener que estar nosotros parados? En la raya, hermano. Dirigidos por el Espíritu. Por eso tener una tierrita no está mal, hermano. No, para nada. Y orar para que no vengan los que quieran apropiarse de lo que no es de ellos. Hermano, es que me digo una cosa. Y eso hace parte de los juicios de Dios. Toca estar listos, hermano, pegados a Él y con un espíritu fortalecido para que eso no nos doblegue, hermano. ¿Quién dice amén? Entonces, fuego de prueba, padeciendo como cristianos. Dice, antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Amén. Con regocijo. Cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén, ¿sí ven? A pesar de todas estas cosas, el Señor dice, el Espíritu de Dios posa sobre vosotros, dice. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. Oiga, si ha de padecer, hágalo por la causa de Cristo, hermano. No por chismoso, ni por metido, ni por asesino, ni por sanguinario, ni por ladronzuelo. Amén. Porque es tiempo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios está purgando, hermano, su casa. Está limpiando su casa. Hace unos días, hermano, un pastor que cuando yo lo empecé a ver predicar, hermano, la gloria de Dios se movía con él. Una predicación tremenda, milagros, sanidades, en una obra grande, una ciudad importante aquí de Colombia. Por allá llegó un falso profeta y le dijo, usted va a ser presidente de este país. El hombre le creyó y a partir de ahí empezó a labrar su destino hacia esa dirección. ¿Y saben qué anda hoy? En la calle, cogiéndose a madrazos con los petristas. ¿A qué quedó reducido ese ministerio, hermano? A eso. A madrear petristas y a desearles que se mueran en la calle. Hay videos de eso. Entonces Dios tiene que purgar su iglesia. Claro, hermano. Si Dios purgó el reinado de David, yo le pregunto, ¿los pecados de David fueron graves? Gravísimos, hermano. Pero Dios tuvo misericordia y purgó el reinado de Israel. Ahora, Dios está purgando su iglesia. Permitamos que lo haga, hermano. Oremos por los pastores que se han desviado. Oremos para que los falsos queden desnudados, hermano. Y oremos para que Dios nos ayude en nuestros defectos, hermano, y en nuestros errores. Que Dios nos purgue a nosotros mismos, hermano. Lo que tengamos mal, pidámosle al Señor que lo quite, hermano. ¿Qué dice amén? El juicio comienza por casa, hermano. Y curiosamente, el juicio comienza por casa en esta tierra. Y cuando vengan los juicios eternos, el primer juicio, ¿sabe cuál va a ser? El tribunal de Cristo. Es el primerito de los tres. Después viene el juicio a las naciones. Y después el juicio ante el gran trono blanco. Y sigue diciendo, cuando sois así que ninguno de vosotros, padezca, allá lo leí. Versículo 17, ya para terminar casi, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y el pecador? Así es sencillo, ¿Qué puede esperar? Por ahí hablé con una mamita en este día. Y la mamita ha intensificado la oración por su hijo, una intercesora que tenemos nosotros, y que la mayoría de ustedes solamente la conoce el pastor Antonio y Hernandito. Una intercesora tremenda. Y vio que ha intensificado lo que le habla al hijo. Y le habló del juicio de Dios y de la venida de Cristo. Y el pelado se asustó. Uy, no, si eso pasa, entonces sí me arrepiento. No, hermano, si eso pasa y usted no se arrepentió, es muy tarde, hermano. ¿Sabes eso? Una chanita, ¿no? Muy tarde. Claro, hermano, porque uno va a dejar perder al hijo. A veces uno dice, ay, yo aquí me meto bajo la cama y oro por mis hijitos para que Dios me los salve. ¿Y cuándo va a hablar, pues? ¿Cuándo va a hablar, pues? ¿Cuándo le va a cantar la tabla a su hijo? La mamá. Le cantó la tabla cuando niño. No le va a cantar la tabla por el Evangelio. Olvídese. Claro. Yo le he dicho a mi hijastro, hermano, papá, Dios ya le echó el ojo, usted puede ir para las Islas Fiji, allá lo va a agarrar del pescuezo, hermano. Así
Y oro por eso, le digo yo, por eso casi no le gusta hablar conmigo. Bueno, porque yo le hablo así. ¿Usted cree que eso le retumba en su corazón? Él me ha dicho, oiga, he tratado de ser un degenerado, no he podido, no puedo, mano. ¿Por qué cree? Porque hay un temorcillo allá, hermano, que le quedó. De lo que se me siente. Que le quedó. Y él me ha dicho, es que me he propuesto en algún momento ser un degenerado y no he podido, no me da. ¿Por qué cree que es, hermano? Hay algo que está ahí. ¿Y fue a causa de qué? ¿De mi intensísima oración? No, hermano, una cosa tiene que ir con la otra. Por la familia hay que orar, Samuel. ¿Y nunca se le va a hablar a la familia? No. Al primo, al papá. Si toca hablarle al papá, hay que hablarle. ¿Usted sabe cómo fue el punto de partida de mi mamá convertida? Cuando la escuché diciendo un chiste de mi Señor Jesucristo. Le pegué una vaciada y le dije que si le quería que Dios le pusiera la lengua leprosa. Se pegó un susto y a partir de ahí comenzó a coger como que le dio miedo. Pero si no le hubiera dicho nada, voy a orar por ella aquí en el cuarto secreto. No, hermano, hay que hablar. ¿Es que se trata de la salvación o la perdición de la persona? Hermano, entonces hay llamadas que hay que hacer, hermano. Ya me lo está haciendo. Si me entiende, hay que hablar, hermano. Al hermano hay que hablarle. Amén. Al papá hay que hablarle, al primo hay que, y a los amigos que uno dice amar, hay que hablarles. Eso hago yo. Ese es el verdadero amor. Correcto, ese es el verdadero. Y claro, ¿acompañado de qué? Oración. De la oración. Oración en el cuarto secreto. Señor, no permitas que se vaya al infierno. Señor, guárdalo del mal. Señor, tócalo, tómalo. Espíritu de Dios. Oración, hermano, tremenda. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque de verdad, si el justo con dificultad se salva, ¿qué le puede esperar al impío, hermano? Amén. Y ya para terminar y orar. Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Amén. Dígale a la que está al lado, haga el bien. No está diciendo, deje de hacer el mal, como el pastor explicó el viernes. No se trata de dejar de hacer el mal, se trata de hacer el bien. Dígale a la que está al lado, haga el bien. Hay gente que basa su cristianismo en dejar de hacer lo malo. Ni de no hacer nada. Correcto, que fue lo que el pastor Antonio habló el viernes. Haga el bien. Amén. Haga el bien. Vamos a orar, hermano. Si quiere ponerse de pie, si quiere sentarse, doblar rodillas, como usted quiera, hermano. Lo más importante es que usted hoy le doblegue su corazón al Señor. Amén. Dios nos está hablando, hermano. Y nos está afianzando el hecho de que las cosas se van a poner complicadas, hermano. Pero no temamos. El Señor le dice a cada uno de ustedes, no tema, no tema. Yo estoy con ustedes. Eso es lo que el Señor está diciendo. Amén. Y si hemos de padecer, que padezcamos como cristianos. Amén. Hermano, y si me viene a la mente el pasaje de del juicio de las naciones, cuando todo esto, la última semana apocalíptica pase, y Dios llame a los sobrevivientes de la hecatombe, hermano. A mí me da risa que la gente no entiende lo que es holocausto ni hecatombe. Hay una por allá, usted mira en las barras bravas de los equipos, hecatombe azul, holocausto verde. No saben lo que es eso, hermano. Cuando la hecatombe pase, los sobrevivientes serán llamados. Amén. Y van a basar ese juicio en lo que esas personas hicieron por la iglesia que quedó. Ahora, escuche eso, hermano. Nosotros tenemos que dispararle a irnos antes de eso. Amén. Porque el que se quede, la palabra dice que tendrá que morir decapitado. O sea, el que quede y tenga que completar el número de los escogidos, tendrá que poner su vida.
Nosotros hoy ponemos la vida por Cristo para vivir para Él. Pero el que quede tendrá que literalmente morir por Cristo. Decapitado. Yo no sé qué irá a pasar en ese tiempo, pero la palabra habla de los decapitados. La violencia será tan brutal que a los asesinos les fascinará matar cortando cabezas, hermano. Y ese día el Señor dirá, en medio de todo ese momento difícil, ¿tú ayudaste o no ayudaste a mi iglesia? Y al que ayudó a la iglesia, Dios le llamará bendito de mi Padre, le llamará oveja. Y al que no hizo nada por la iglesia perseguida, Dios le llamará cabra y le llamará malditos, dice la palabra. Entonces, hagamos el bien, hermano, en todo momento, amén. Amén. Dios nos llamó a algo, hagámoslo, hermano. Que Dios lo llamó a interceder, pues interceda. ¿Cómo está, hermana? Intercediendo. Aquí uno ve a la abuelita Nancy los domingos, acá 90 y pico de años. Ay, la pobre viejita ya ni puede hacer nada, pensar alguno. Es la mayor intercesora que tenemos acá. Duerme 4 horas y las otras 20 horas intercede. ¿Cómo la ven? Entonces, si Dios nos llamó a interceder, intercedamos, amén. Si Dios nos llamó a predicar, donde Dios nos mandó, hagámoslo, hermano. Tener discípulos, hagámoslo, hermano. Denunciar lo malo, hagámoslo. Hablar del amor del Señor, hagámoslo. Orar por los enfermos, hagámoslo. Orar por los endemoniados, hagámoslo, hermano. Por los necesitados, hagámoslo, amén. Amén. En todo momento, hermano, hagamos el bien. Amemos a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros papás. Honrémoslos, amén. Vamos a orar, hermano. Padre precioso y bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos alabanza a ti en esta hora, Señor, en este tiempo, donde podemos predicar el Evangelio, Señor. Mira, podemos predicar el Evangelio con las puertas abiertas, Señor, con las ventanas abiertas, porque acá se puede hacer eso, Señor. Y tenemos que aprovechar eso, Señor. Hay países donde no se puede, donde nuestros hermanos hoy están en la clandestinidad, Señor, a puerta cerrada, en los socavones, en las zonas profundas de las ciudades, Señor, allá enseñando la palabra, orando, intercediendo. Allá, Señor, la iglesia creciendo, Señor, como crecía en las catacumbas de Roma, Señor. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte a ti, Señor maravilloso, que nos ayudes, que nos socorras, Señor, en estos tiempos peligrosos, Señor maravilloso. Que nos afiances en la fe, maravilloso Dios. Que nos afiances en la verdad. Que tengamos en nosotros el querer y el hacer, la disposición, el espíritu superior, Señor. La llenura de tu espíritu, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y tu palabra dice que en medio de todo eso, el Espíritu Santo posa sobre nosotros, Señor. Y que en medio de todo eso, Señor, de nuestro interior brotan ríos de agua viva. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Prepararnos, Rey de la Gloria, para el día en que tú vengas, para el día en que vengan los juicios de los vivos y de los muertos. Seamos llamados, seamos convocados a ser parte de los vivos, Señor, y rendir el mejor dividendo, Señor maravilloso, delante de ti, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Hoy pedimos, Señor, que esa llenura venga a nosotros, Rey. Que se destruyan todas las cadenas, que se pudran los yugos, Señor, y que tu fuego nos purifique, Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Que nos dé la fortaleza, la convicción, la entereza, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo pedimos en esta hora, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Oramos, Dios, para que tú fortalezcas a cada hermano en su situación, Señor. Hazlo crecer, hazlo florecer, Señor, hazlo fructificar en el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos, Dios, por los hermanos que hoy están pasando por aflicciones. Oramos, Señor, por los hermanos de Ucrania, Señor. Que ven caer las bombas, Señor maravilloso.
venga de las balas, no, Señor, ven allí los tanques, los blindados disparar, Señor. Yo te pido que les des fortaleza, que les des un espíritu superior, que les des gloria, Señor, que te manifiestes a ellos en revelación, que el manto tuyo los cubra en estos tiempos y que se aplique para ellos, Señor, lo que escrito está, que aunque anden en el valle de las sombras de la muerte, no teman, porque tú estás con nosotros, porque nuestra nacionalidad, porque nuestra naturaleza, contra ella nadie puede, Señor. Nada podrá separarnos del amor en Cristo Jesús, maravilloso Señor. Nada podrá apartarnos de la promesa y del destino que tú has trazado para nosotros, porque tú has preparado morada para nosotros, Señor. Ayúdalos, Señor maravilloso, a todos ellos, y guárdalos de todo mal, Señor, y guárdalos del adversario, Señor. Defiéndelos, levántate como estandarte a su favor, en el nombre de Jesucristo. Y oramos también por todos nuestros hermanos acá en Colombia, Señor, y en Canadá y en todos los lugares donde estamos nosotros esparcidos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Rey de la Gloria. Sé tú nuestro Dios, sé tú nuestro amparador, Señor, sé tú nuestro protector, nuestro alto refugio, Señor, donde el pan sea provisto y donde el agua nunca falte, maravilloso Dios. Oramos para que ayudes a cada hermano en su necesidad, en su tribulación, en su aflicción, en el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos por la niña, por Camila García, Señor. Oramos por su sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Ahora mismo, Señor, toda enfermedad, abandona ese cuerpo en el nombre de Jesús. Toda neumonía, todo bloqueo respiratorio, toda infección se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos todo espíritu de muerte que la esté rodeando para arrebatarle la vida en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de enfermedad lo atamos, lo encadenamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Y pedimos que levantes esa casa, Señor. Que esto sirva para levantar esa casa, para fortalecerla, para erigirla y nunca más dudar y nunca más resbalar, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias y oramos para que cada hermano que se encuentre enfermo hoy sea sanado en el nombre de Jesucristo. Allí donde hay enfermedad, viene la sanidad. En el nombre de Jesús. Ahora mismo destruimos toda enfermedad y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Provee para todas nuestras necesidades, Señor. Provee para, llena nuestros lagares, nuestros graneros, nuestras alacenas, nuestras despensas, Señor. Abundancia y sobreabundancia trae. Reprende el devorador de las vidas en el nombre de Jesucristo, Señor. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que prosperemos en todo como nuestra alma prospera. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor maravilloso. Gracias. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y echamos todo esto al abismo, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor. Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo, Rey de la Gloria, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alce tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal, para que no nos dañe. Llénanos de tu espíritu de temor, de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, Señor. Tu chequina y tu columna de fuego acompañándonos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos afirmes en el gozo de la salvación y que tú acampes alrededor nuestro defendiéndonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mi hermano amado, Dios lo bendiga y lo guarde. Que pase un domingo en su presencia y lleno de su gozo. Un abrazo grande a todos. Nos vemos el miércoles en la oración del miércoles. Amén. Un abrazo grande a todos. Sí, finalizamos.